Pues hoy tenemos la grata ocasión de comunicar, de compartir con ustedes la palabra de Dios. Lo que hoy traemos para ustedes, pues, vamos a hablar sobre la comunicación de Dios con los hombres. Oremos, pues, antes de comenzar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día por permitirnos estar aquí reunidos y compartir con ustedes la palabra de Dios, Señor. Señor, te pedimos que tú tomes control de toda palabra, de todo pensamiento, de todo comentario que hagamos, Padre Celestial, y que estos sean de beneficio a cada uno de nosotros, Señor. Señor, te pedimos que tú tomes control y que todo lo que aquí digamos sea para redarguirnos y para enseñarnos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. La comunicación de Dios con los hombres. Y siempre me gusta comenzar con una pregunta. ¿Es importante comunicarse con Dios hoy día? La comunicación con Dios significa estar constantemente en una relación con Él, donde nada te impida experimentar su presencia real en tu interior y en el entorno que nos rodea. O sea, eso significa que la constante comunicación con Dios debe ser entre tú y Él. No sé si algunos de ustedes recordarán la película El Cuarto de Guerra, ¿sí? Es un ejemplo típico y un ejemplo importante cuando usted quiere o debe comunicarse con Dios. Tener un lugar exclusivo, un lugar donde usted y Él se encuentran día a día, en los momentos en que usted se quiera acercar a Dios. ¿Ve? Es un lugar exclusivo, un lugar apartado, donde solamente se encuentra usted y Él. En la película Cuarto de Guerra, pues la señora que le enseña a la joven el lugar donde ella debe pelear sus batallas es en un cuarto exclusivo que ella tenía en su casa. Cuando ella vende la casa, la persona que la compra enseguida se da cuenta que ese era un lugar especial que había dentro de esa casa o que hay dentro de esa casa, donde está la presencia, se siente la presencia de Dios. Asimismo es importante, ¿no?, que cuando usted se comunica con Dios, significa estar en esa relación con Él directa, ¿no? No solamente en su interior, sino en el entorno en el que usted está con Él. ¿Y qué significa la palabra comunicación? La palabra comunicación se deriva del latín comunicare, que significa compartir algo, poner en común. Por lo tanto, la comunicación es inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupos individuales o cuando se encuentran uno a otro. A través de la comunicación, las personas obtienen información respecto a temas de su interés y pueden compartir temas con otras personas del interés que a ellos le corresponda. Por eso la comunicación es importante entre el ser humano, de seres humanos a seres humanos. Y más importante es la comunicación entre el ser humano y Dios. La comunicación es un acto propio que se deriva del pensamiento, el lenguaje y el desarrollo de las capacidades relacionadas con los seres humanos, donde se intercambian mensajes que pueden ser verbales o escritos, permitiendo al individuo influir en los demás. Y ese lenguaje que se nos ha sido dado, un lenguaje de palabras,
de sonidos y de transmisión del pensamiento, ¿no? Los hombres nos comunicamos con el habla. Los animales y otros seres vivos de la tierra se comunican de otra forma, que para nosotros pues no son perceptibles, pero para ellos sí. Al igual que la comunicación entre nosotros es perceptible para nosotros, pero más no para ellos. ¿Ve? Entonces pues la comunicación es importante entre los hombres y los seres humanos, y por eso Dios nos puso y nos dio la forma de cómo comunicarnos. ¿Cómo ocurre la comunicación entre Dios y el hombre? En el inicio, la comunicación entre Dios y el hombre era cara a cara. Si usted lee Génesis, cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, Dios venía todos los días y hablaba con Adán cara a cara. ¿Sí? Se comunicaban cara a cara. Adán veía a Dios y Dios veía a Adán. La ruptura de esa comunicación se da después de la caída del hombre, ¿no? Cuando el hombre peca, se rompe la comunicación con Dios cara a cara, porque la desobediencia del pecado de Adán hace que esa comunicación se pierda, y Dios lo saca fuera del jardín del Edén para que el hombre, producto de su desobediencia, siga su vida y comience a morir a partir de ahí, como Dios le dijo, ¿no? El día que comas de este fruto, ciertamente morirás, ¿sí? Eso fue lo que utilizó la serpiente para engañar a Eva, ¿no? Y le dijo que no moriría, claro que no moriría de una vez. El tiempo iba a ir agotando y se iba a encargar de la muerte del hombre. Vemos en Génesis 22, ¿no? Y Dios dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, ¿no? Es cuando Dios conoce y ve que el hombre ya sabe, ¿no? Se da cuenta de lo que el pecado significa, de la desobediencia, y se da cuenta que es inteligente, que está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y así se pierde la comunicación directa entre el hombre y Dios, cuando Dios lo saca del jardín del Edén, ¿no? Por ende, Dios, pues, cuando hace al hombre, y dice en Hebreos 2:7, le hice un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Fue cuando Dios creó al hombre, le dice: todo te lo he puesto en tus manos para que tú le pongas nombre, lo bautices, lo sigas y le des y te enseñorees sobre ello. ¿Ve? Un poco, dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Sí? Cuando el pecado entró en la humanidad, nos mató espiritualmente. Nos mató espiritualmente y nos alejó de Dios. Nuestro espíritu no pudo seguir unido con el de Dios en forma íntima. Nuestro espíritu no pudo seguir pegado a Dios de forma íntima. Cristo tuvo que venir a pagar el precio por nuestros pecados, por su muerte, con su muerte. Ahora, el que pone su fe en Él como su Salvador personal, renace espiritualmente. Su relación con Dios ha sido restablecida por medio de Cristo.
Como le venía diciendo, pues la ruptura entre la comunicación entre Dios y el hombre estaba deshecha, estaba no cubierta, ya había desaparecido, pero Dios seguía insistiendo en tener esa comunicación con el hombre, ¿ve? Y como esa ruptura estaba hecha, Dios buscó la forma de cómo seguir comunicándose directamente con el hombre. Por eso viene Cristo a la tierra, ¿no? Y hace el puente entre Dios y los hombres. Por eso Él lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Ese camino que estaba roto, Cristo pone el puente entre Dios y los hombres para que podamos comunicarnos con Él. Por eso cuando Cristo muere, el velo del templo no se rompe de abajo para arriba, sino que se rompe de arriba para abajo y abre esa comunicación entre Dios y los hombres, ¿no? En Efesios 2, del 1 al 5 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otros tiempos, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, con que nos amó, aún estando muertos, ¿no?, en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia somos salvos. El Señor no desea que nuestra relación con Él se termine. Si se termine solamente con la salvación. Bueno, ya soy salvo, ya acepté a Cristo y olvídate, ya no me comunico más con Dios, ya pues lo acepté, hice lo que Él quería y hasta ahí llegué. Dios no desea eso. Ahí con la salvación es cuando más, es donde debe comenzar nuestra verdadera relación con Dios. Si nos comunicamos con Él superficialmente, nos estamos engañando nosotros mismos y ponemos obstáculos para lograr el objetivo que Él quiere realmente, que Él desea. Él desea la comunicación entre el hombre y Él, ¿ve? No quiere algo somero, algo pasajero, algo donde yo simplemente llego, digo, hago y adiós. Y es algo superficial, como cuando usted llega a una fiesta, a una reunión y usted habla de lo que sea con cualquiera persona, llegó, vio y saludó y se fue, ¿no? Y no le importó lo que pasó. No es lo que quiere Dios, ¿no? Él no quiere nada superficial. Él quiere una relación verdadera, directa entre usted y Él. Este es su deseo para cada uno de los hijos de la gracia, o sea, de nosotros, de cada uno de nosotros. Por eso fue que Él mandó a su Hijo, para que nosotros tuviéramos la gracia de poder comunicarnos con Él a través de su Hijo. No vivimos en una estrecha comunicación con Él, tal como Él lo ha dispuesto, ¿no? Tenemos que ser claros y bien entendidos de que nuestra relación generalmente en la mayoría de nosotros los cristianos, ¿no? Pensamos que 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, máximo media hora, ponle exagerado 1 hora con Dios es suficiente para un día, una semana, un mes,
6 meses. No, no es lo que quiere Dios. Dios quiere una estrecha relación entre el hombre que lo acepta a Él a través de Cristo, ¿no? Y su vida a través de los demás. Algunos cristianos mostramos poco o ningún interés en las cosas espirituales. Y no decimos cristianos, pues. Porque aceptamos a Cristo, pues ya somos cristianos, pero muchos de nosotros, y dejémoslo claro, no. ¿Cómo demostramos ningún interés en las cosas espirituales? Otros estamos confundidos y frustrados. Y nos preguntamos por qué no nos escucha Dios. ¿Por qué no escuchamos su voz y tampoco sentimos su presencia? ¿Ve? A pesar de que asistimos a la iglesia, nos bautizamos en agua, hablamos con los compañeros, oramos, hacemos ayuno, ¿no? Y leemos la Biblia, oramos 5 o 10 minutos, ¿no? Y Él todavía parece estar muy lejos de nosotros. Y descontento, ¿no? Desconectados de ellos, sin estar consciente de la poca profundidad de su relación con Dios. Vuelvo al cuarto de guerra. La relación con Dios tiene que ser una relación íntima entre tú y Él. Por eso es que Él dice, no vea que tu mano izquierda vea lo que hace la derecha, sino la relación entre tú y Él debe ser íntima. Allí, vete a tu cuarto oscuro, allá donde Él te ve, donde tú y Él están únicamente sentados, viendo y hablando entre tú y Él. Esa es la relación que Dios quiere. No una relación efímera donde tú 2 o 3 minutos, donde todo el mundo te ve y hasta ahí llegaste. No, Dios lo que quiere es una relación íntima contigo, ¿no? Y una relación de profundidad con Él. En nuestros tiempos, el término intimidad se ha convertido en un sinónimo cualquiera, más que todo en un sinónimo de sexo. Cuando hablamos de intimidad, y digámoslo claro, todo el mundo, su pensamiento automáticamente se va al sexo. Pero no es lo que significa cuando hablamos con Dios. Estamos hablando de una intimidad espiritual que no se basa en los sentidos físicos. Esta expresión se ha convertido en una de esas frases que comúnmente nosotros los cristianos no introducimos en nuestras conversaciones, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿cuánto de nosotros sabemos en realidad lo que significa esa intimidad entre Dios y el hombre? ¿Podríamos hacerlo nosotros? Dios es espíritu y así es como debemos relacionarlo con Él, ¿no? En espíritu y en verdad, porque Dios es eso lo que Él busca. Una relación de espíritu a espíritu, entre espíritu y verdad, es lo que Dios nos busca. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren, como dice Juan 4:24. Dios busca, siempre ha buscado, siempre ha tenido la preocupación, digámoslo así, la preocupación de buscar la forma de cómo comunicarse con el hombre. Desde su inicio, Dios inicia una relación directa con el hombre a través de mensajeros, o sea, los ángeles, ¿sí? Y como le dije anteriormente, a nosotros nos hizo un poquito menos inteligente que los ángeles, pero estamos allí casi que al mismo nivel. Que son seres espirituales inteligentes, un poco superior a los hombres. ¿Y cómo se demuestra esto? Que Dios siempre ha buscado la forma de comunicarse con el hombre. Cuando el hombre peca y saca a Adán del Edén, del jardín del Edén, esa comunicación se rompe y vemos cuando leemos la Biblia, pues que Dios,
Cuando Caín mata a Abel, pues se comunica y le habla a Caín, y de ahí más, hasta cuando llegamos a Noé, ¿no? Que Dios ve todo lo que está ocurriendo en la tierra, los hombres son malos y están llenos de maldad, y Dios dice: no, hombre, yo me arrepiento de haber creado al hombre y voy a desaparecerlo de la tierra. Pero encuentra un solo hombre que está conforme a su voluntad, y se llama Noé. Y él llama a Noé, y Jehová le dice a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré de toda la tierra. Génesis 6:13, ¿sí? Y Dios habla directamente con Noé, le da todas las instrucciones, y todos sabemos ya la historia bíblica de Noé y cómo ocurre, ¿sí? Y de Noé hasta los tiempos de Abraham, cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Qué pueblo eran la gente de Ur? Era un pueblo pagano, un pueblo que adoraba a dioses paganos y todos los demás. Pero allí Dios ve a Taré, padre de Abraham, ¿no? Y Taré sale con Abraham, sale con su esposa Sarai, sale con el hijo de su otro hijo, ¿no? Lot, y se van de allí a otras tierras. Y Dios llama a Abraham y le dice: apártate de ellos, dice en Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, Dios siempre ha buscado la relación o la comunicación entre el hombre y él. Dios nunca quiso que esa relación se perdiera, esa comunicación se perdiera, ¿no? Y después de Abraham, pues igual ocurrió, y se comunicó con Isaac. De Isaac pasó a Jacob, ¿no? Y de Jacob pasa hasta llegar a los tiempos de Moisés. Y Dios siempre buscando la comunicación con el hombre, ¿ve? En Éxodo 18 llama a Moisés y lo pone como comunicador entre él y el pueblo, para establecer leyes, mandamientos, estatutos, decretos, que debía enseñar al pueblo de la forma que Dios da a conocer el gobierno de él sobre la tierra. Pero antes de eso, pues llama a Moisés a través de una zarza. Todo el mundo veía que la montaña rugía, había bulla, y a Moisés le da por ir a saber de qué se trata todo esto. Y cuando él habla a través de la zarza a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. Habla Dios con Moisés, ¿ve? Y Moisés se transforma en otro hombre, y es cuando le da pues la tarea de sacar su pueblo de Egipto. Y una vez salió el pueblo de Egipto y pasa toda la historia que Moisés llega a la tierra, Dios pone a Moisés como su comunicador. Pero antes de eso, Dios quiere hablar no solamente con Moisés, quiere hablar con todo el pueblo de Israel. Pero todos los príncipes de Israel dicen: nosotros no soportamos oír la voz de Dios. Mejor anda de tú y habla con él, y tú nos comunicas a nosotros, ¿sí? El principio original de Dios era transmitir él su palabra directamente a todo el pueblo. Pero el pueblo estaba tan atemorizado y tan apartado de él,
que no soportaban la palabra de él. Y por eso pusieron a Moisés entre Dios y ellos para que le comunicara lo que Dios había dicho. Y por eso a través de Moisés Dios manda sus leyes, pone sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos que debían enseñar al pueblo y que se transmitiera de generación en generación. Y de esta forma Dios le da a conocer el gobierno del pueblo de Dios sobre la tierra, el gobierno de él. Después de Moisés, Dios elige a otros hombres para ser preparados, para que la comunicación entre él y el hombre no se pierda. Algunos les hablaba directo y a otros les hablaba y lo conformó en profeta. Es cuando nacen los profetas, ¿sí? Que son los que se ponen casi en comunicación con Dios, ¿no? A través de los ángeles de Dios, que son los mensajeros que traen el mensaje de Dios a los profetas para que esto se lo den a su pueblo, ¿sí? Esa comunicación del hombre siempre ha debido existir, pero el hombre, pues, por su condición de pecador, pues no soporta la palabra de Dios directa. En Isaías 46:10 nos dice que anunció lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Era el mensaje que Dios le estaba dando a Isaías para su pueblo, porque Isaías se convirtió en un profeta de Dios para todo su pueblo. En Éxodo 26 nos dice, y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos, a esos yo protegeré y seguiré con ellos, ¿no? Deuteronomio 30:11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. Lo que Dios nos está indicando es que todo lo que Él nos da y nos dice no es difícil para nosotros. El hombre, por su condición de pecador, todo lo halla difícil, todo lo halla como es duro. Recordemos lo que Jesús nos dice: llevad mi carga, ¿no? Que es fácil, ¿no? De llevar. ¿Ve? Pónganse mi carga, que la carga es fácil de llevar porque yo soy el que la pone. La comunicación de Dios para con los hombres es importante para Él. Y cuando hablo de Él, es para Dios, ¿no? Siempre ha buscado la forma más adecuada de hacerse entender, con el propósito de cuidarnos y protegernos. Por eso, dentro de su estatuto dado a los hombres, incluye el mandato de pasar lo aprendido de generación en generación. Por eso nos dice en los mandamientos que Él nos da, en las leyes que Él nos da, dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Tu corazón es el que bombea la vida. La sangre es la vida del hombre. Y el corazón es la máquina esa que si se te para, hasta ahí llegaste. ¿Sí? Porque ya tu vida no corre, no fluye por tu cuerpo, sino que se va a congelar y ahí se va a secar. Por eso del corazón, ¿no? Jehová, con todo tu corazón. ¿Por qué no dijo con todos tus riñones, con todo tu hígado, con todo tu...? Porque esos son funciones que no llevan vida. La vida la tiene la da el corazón, porque es la bomba que impulsa la vida, que es la sangre en el cuerpo del hombre.
con toda tu alma, porque es lo que está pegado, lo que Dios puso para tener la comunicación entre Él y nosotros. ¿Se recuerdan cuando Él creó al hombre? Sopló ¿qué? Un espíritu de vida para que viviéramos, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a dar una comunicación con Dios y con todas tus fuerzas, aunque sea lo último que el hombre haga, siempre le va a dar fuerza para comunicarse con Dios. Estas palabras yo te lo mando hoy y están sobre ¿qué? Sobre tu cerebro. No, él dice, y están sobre tu corazón. ¿Sí? Tu corazón es de donde emana la vida, ¿no? Se las repetirás a tus hijos y les hablará estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Quién de nosotros cumple esto? ¿Quién de nosotros, los cristianos, le repite a nuestros hijos, ¿no? Cuando estamos en casa, aunque sea, le hablamos un poquito de Dios. Le decimos, esto es lo que dice Dios, esto es lo que dice la palabra de Dios, y le transmitimos eso a Dios en casa. Cuando andamos en el camino, en vez de echar los cuentos del supersónico, de Batman, de Robin, de todo lo que tienen hoy día los muchachos, ¿no? Paramos un poquito de eso y le hablamos algo de la palabra de Dios. Le comunicamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Le comunicamos lo que Dios tiene para el futuro de ellos y el futuro nuestro, ¿no? Cuando nos acostamos, le leemos algo de la palabra de Dios. Cuando mucho oramos 2-3 minutos, o si acaso 1 minuto rápido para que te acuestes y me dejes en paz, ¿sí? Y yo quedarme viendo televisión, o yo quizás haciendo otro trabajo, haciendo otra cosa. Acuéstate rapidito y a dormir todo mundo, ¿ve? Cuando te levantas en la mañana, antes de poner el pie en el suelo, el pie en la chancleta para irte a bañar, antes de levantarte, le das gracias a Dios por ese nuevo día que te ha dado, por esa nueva oportunidad que te brinda de poder estar con Él, de poder brindarle a Él, ¿no?, el favor que te ha dado de poder levantarte ese día, porque estoy seguro que muchos no se levantaron este día. ¿Ve? Entonces, esa comunicación es la que Dios quiere con nosotros y lo puso en su estatuto. Lo puso en su ley y no lo puso por el gusto. ¿Ve? ¿Para qué? No es para beneficio de nosotros, de Él mismo, para beneficio de nosotros mismos. Porque nosotros somos los que lo necesitamos a Él. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros somos los que lo necesitamos a Él. Y Él quiere que esa comunicación sea directa entre nosotros y Él. ¿Ve? ¿Cómo se comunica Dios con el hombre en nuestros días? Dios se comunica en nuestros días con el hombre a través de su palabra. Hebreos 1:2 nos dice, y en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? El universo se hizo por Jesús. ¿Sí? Por eso se hizo. Si leemos al principio, ¿no?, todo fue hecho por su Hijo, ¿no? Y yo siempre he pensado pues que Jesús vino a este mundo por eso, porque todo por Él fue hecho y para Él fue hecho. Algo falló, ¿sí? Y como era un hijo responsable, Él dice, yo mismo voy a ir a ver qué fue lo que falló y yo mismo soy el que voy a solucionar qué fue lo que falló entre Dios y el hombre, ¿sí? Esa es mi opinión personal. Porque cuando usted es una persona responsable y usted hace algo, o por usted se hizo ese algo, ¿quién es el que da la cara? El que lo hizo y por quién se hizo.
Entonces, pues yo, pues esa es una opinión mía aparte personal, ¿no? Creo que Jesús vino a arreglar, a ver qué fue lo que falló. Y Él puso la cara y puso su vida por nosotros los hombres, ¿no? Y por eso Él, como dio su vida por nosotros, ¿no? Por eso, porque dice que en los últimos días no ha hablado por el Hijo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. En Hebreos 1:3 nos dice, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, el resplandor de la gloria y la imagen misma que sustenta esa sustancia que nos da la palabra de Dios. La palabra, todo lo que Cristo vino a este mundo a guiarnos y a decirnos, es sustentada por Él, porque Él mismo nos lo decía, yo le transmito a ustedes lo que mi Padre me ha transmitido a mí. O sea, que cuando Cristo estuvo en la tierra, se convirtió básicamente en un mensajero, ¿sí? Los mensajes que Dios, que antes mandaba a través de ángeles para los profetas, ¿no? Dios se lo transmitía directamente a Cristo y Cristo lo transmitió a nosotros, ¿no? Para que nosotros pudiéramos ver la imagen de Él, ¿no? Entonces, la caída del hombre significó la pérdida de la inocencia del hombre y se constituyó en pecado. La historia moral y espiritual de la humanidad se convirtió en un desastre incalculado, ¿no? La historia moral y espiritual de la humanidad se convierte en un desastre incalculable que estamos sufriendo hasta el día de hoy, ¿no? En el día de hoy, pues nosotros vemos que todo aquello, toda esa pérdida, esa inocencia, ¿no? Hoy estamos sufriendo la consecuencia de eso, porque hoy tenemos que igual seguir trabajando, seguir sufriendo todos los embates que el mundo y su gloria nos quieren dar y que no está de acuerdo con lo que Dios quiere o con lo que Dios ha puesto para nosotros, ¿no? Dios creó al ser humano, varón y hembra los hizo. Les dio un alma viviente, razonable, inmortal. Los creó a su imagen, conforme a su semejanza. Esto significa que el hombre es inteligente, capaz de hacer justicia y también capaz de hacerse caer, como ocurrió en el Edén, ¿no? Por eso quiero hacer énfasis en esto. Dios creó al hombre varón y hembra. Dios no creó tutti frutti, Dios no creó mezcla, Dios creó varón y hembra los hizo, ¿no? Seres, le dio alma y vida, razonable, inmortal. Los creó a su imagen, conforme a su semejanza. Por eso cada vez que las personas preguntan que si tú has visto a Dios, no, y usted le contesta que no, yo creo que usted debiera pensarlo un poquito. Porque cuando usted se levanta y se mira al espejo, usted está viendo a Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. O sea que cuando usted se ve en el espejo, usted está viendo a Dios. ¿Sí? Eso es otra opinión mía. Por eso, cuando los discípulos le preguntaban a Dios, enséñame al Padre, ¿no? Y Jesús le decía, me ves todos los días y me preguntas y que me pides que te enseñe al Padre, ¿no?
Si lo estás viendo todos los días, si te ves tú mismo, te ves todos los días, porque eres imagen y semejanza de Dios, ¿no? La caída del hombre, ¿no?, significó la pérdida de su inocencia, como decíamos, ¿no? Y la caída del hombre perdió muchas cosas que Dios le había dado desde un inicio. El hombre, por propia elección de hacer o no la voluntad de Dios, sucumbieron a la tentación y desobediencia de Dios. ¿Ve? Por lo cual perdieron la inocencia y la pureza de su creación. Como resultado, el estado de pecado en el que nacemos todos los hombres, lo recibimos y ahí mismo recibimos la herencia de la muerte. ¿Ve? Porque cuando el hombre pierde esa inocencia, ¿no?, se da cuenta, y ese era lo que Satanás buscaba en el Edén, que el hombre pues no viviera, y como era la máxima creación de Dios, él estaba buscando la forma de cómo destruir esa creación. Como eres imagen y semejanza de Dios, él quería destruir eso. Y la forma en que lo logró fue que tú desobedecieras a Dios, que nosotros desobedeciéramos a Dios para sacarnos de esa condición, ¿no?, de ser hijos de Dios y por ende ser herederos de la voluntad de Dios a través de los tiempos. Como resultado de eso, pues nacemos en pecado y por eso recibimos no solamente la herencia de la vida eterna sin condiciones, sino que nacemos y a su vez recibimos la herencia de la muerte. Por eso es que todo ser humano en esta tierra no es semilla. Todos vamos a morir. Nadie se va a quedar en esta tierra. Romanos 5:17 nos dice: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea que la transgresión de la muerte la recibimos porque hubo el primer Adán, ¿no? Fue el que metió la muerte en nuestra vida y fue uno el que lo hizo, ¿no? Pero entonces también nos dice que mucho más se reiniciará la vida, ¿no?, cuando uno solo, o sea Jesús, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Uno fue el que nos metió en el pecado y uno es el que nos saca, que es Jesús de Nazaret, ¿sí? Él es el que se le dio esa condición, pero para nosotros poder recibir esa abundancia, tenemos que recibirlo como nuestro Salvador. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida, ¿no? Por eso Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. ¿Ve? Por eso, porque uno fue el que dio su vida por el resto de la humanidad, ¿no? Romanos 5:19 nos dice: así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. ¿Ve? Por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos, porque el que acepta a Cristo y obedece su palabra, ese se convierte en justo delante de Dios y recibe la herencia que Dios le dio a Jesús. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara,
pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué dice que la ley pues introdujo para que el pecado abundara? Porque cuando nosotros no conocemos lo que estamos llevando a cabo, o no conocemos lo que es pecado, pues simplemente lo hacemos ignorante de las que las cosas se dicen. Por eso cuando las leyes se hacen y te prohíben o te dicen esto no lo haga porque esto está mal, entonces ponen conocimiento los límites que tú tienes para hacer las cosas. Si no supiéramos que quitarle la vida a una persona es malo, anduviéramos por ahí a cualquiera que nos hace algo y no nos gusta, y le quitamos la vida y se acabó, ¿no? La ley te da a conocer como el pecado, y te da a conocer las transgresiones que tú no debes cometer. ¿Por qué? Porque eso te va a traer a ti consecuencias para la gracia. Por eso el pecado abundó, y abundó cuando la ley se dio. Los 10 mandamientos le dieron a conocer al hombre todo aquello, ¿no?, que no debía hacer y que era mal visto por Dios. También le dijo todo lo que podía hacer y que era agradable a Dios. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios, que vemos que Dios es tardo para la ira y pronto en misericordia, ¿no? Muchos de nosotros vimos hasta David, que era conforme al corazón de Dios cuando pecó con Betsabé, ¿no? Dios le dio a escoger lo que quería, ¿sí? Y Dios fue el que juzgó y castigó a David de tal forma que David buscó las consecuencias directamente de él, porque él sabía que Dios era misericordioso. Y cuando comenzó a la devastación del pueblo de Israel, él se interpuso entre el ángel de la muerte y el pueblo de Israel, y le dijo: yo fui el que los transgredí, no fueron ellos, ¿no? Y Dios tuvo misericordia y detuvo la matanza del pueblo. ¿Ve? Por eso, porque Dios es gracia, es comunicación, es piadoso para con los hombres. Porque así como el pecado reinó para muerte, en Romanos 5:21, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro, ¿no? Como vemos, las comunicaciones se han convertido en un gran negocio. Hoy día, todo el significado de comunicación significa negocios. Los vemos hoy, que hoy tenemos los teléfonos celulares, las redes sociales, nos contactan con amigos, familiares, trabajo y el mundo entero. Aun cuando estemos uno al lado del otro, ya no nos comunicamos directamente, chateamos, aunque estemos uno al lado del otro. ¿Ve? Eso nos dice que la confrontación o la comunicación frente a frente se ha perdido, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo invertimos realmente para relacionarnos con los demás? Como lo hacíamos antes, en mi época, ¿no? Y cuando hablo de mi época, pues hablo en los tiempos de 60, 70, cuando yo era niño, ¿no? Para poder, el chat de nosotros era frente a frente. Jugábamos la tiene, la lleva, jugábamos guacho, jugábamos canicas, ¿no? Nosotros le llamamos bolas, jugábamos trompo, jugábamos la lata, corríamos por todos lados, nos íbamos al parque a jugar fútbol, a jugar béisbol, ¿no? Hacíamos manilla de cartón, ¿sí? Esos eran mis tiempos, ¿no? Cuando nosotros queríamos, en la tardecita nos sentábamos el grupo de muchachos
en el solar de las casas a echar cuentos, ¿sí? Y nos comunicábamos cada uno con los otros. Hoy no. Hoy están uno al lado del otro y está uno con el celular y el otro con el celular allá respondiendo y contestando allí. Eso es lo que ha hecho los celulares, ¿no? Lo que han hecho las redes sociales, lo que han hecho las comunicaciones hoy día. No es como en el tiempo de antes. ¿Ve? ¿Cuánto tiempo dedicamos para relacionarnos con Dios? Dios, bueno, yo no sé si Él tiene celular, creo que no. Él lo que tiene es su palabra y quiere que se lo digas, ¿no? Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Clamar a Dios no es agarrar el celular y poner Isaías 33:3, mira a Dios, que es esto que está diciendo. No, Dios te dice, clama a mí con tu boca, con tu palabra, con tu sentido. Yo quiero saber qué es lo que tú quieres. Clama por mí, que yo estoy con mi oído a oír para oír lo que tú quieres decirme. Clama a mí, es lo que Dios te dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la relación con Dios? ¿Qué tipo de relación tenemos con Dios o queremos tener con Dios? ¿Una relación fugaz? ¿Una relación vana? ¿Una relación de tú allá, yo acá? ¿Una relación? No es lo que quiere Dios. Dios quiere una relación íntima entre tú y Él. Face to face, si es posible. ¿Ve? Para que el hombre sepa y conozca que Dios es su amigo. Él es su amigo, tu amigo más cercano, ¿sí? Tu amigo más que un hermano, dice la Biblia, es el amigo que está ahí al lado tuyo, que está junto contigo, junto con toda como es lo bueno y lo malo que te pase. Él no te abandona. Dios está contigo. Él nunca se quiere separar de ti. Él quiere que tu relación, hasta el día que Él decida llamarte a su presencia, Él quiere que tú tengas esa relación con Él. No con más nadie que con Él. Porque Él es el amigo perfecto. Él es el amigo verdadero. El amigo que nunca te va a dar la espalda. ¿Ve? Queramos o no, todos tenemos una conexión con Dios, inclusive aquellos que dicen que no creen en Dios, ¿sí? Porque cuando cae un rayo de eso por ahí que viene, todo el mundo dice, Ave María Purísima, oh Dios, ¿qué está pasando? Inclusive los que dicen que Dios no existe, ¿sí? Ellos claman a Dios. Todos tenemos una conexión con Dios, ¿sí? Que no la queramos reconocer es otra cosa, pero todos tenemos en nuestro corazón y en nuestra alma ese punto que está allí, que es latente, que Dios quiere que nosotros reguemos para que florezca dentro de cada uno de nosotros. Aquellos que dicen que no creen en Él están ligados a Él por una simple razón. Él fue el que nos creó. Inclusive aquellos que dicen que no creen en Él. ¿Sí? Él fue el que los creó. ¿Ya? Tristemente, la gran mayoría de las personas no tienen ni idea de quiénes son o quién los creó. ¿Sí? Algunos quieren ignorar que Dios fue el creador de su persona aquí en la tierra, que Dios fue el que los trajo a la tierra. ¿Ve? Lo quieren ignorar, pero no lo pueden ignorar porque en su interior ellos saben que Dios lo creó, porque eso está dentro de cada uno de nosotros. El Señor creó al ser humano para que se relacionara con Él. Eso es lo que significa ser hecho a su imagen,
conforme a su semejanza. ¿Sí? Conforme a su semejanza. En Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Tenemos un espíritu que puede comunicarse con Dios. Observe la tierra y el firmamento. Todo fue creado por Él y para Él. Pero Él no puede comunicarse con objetos, con cosas, como lo hace con nosotros. El honor más alto que hemos recibido de Él es habernos hecho a su imagen, conforme a su semejanza, para que esa comunicación entre Él y nosotros fuera directa. Si Él hubiera querido comunicarse con objetos, no hubiera hecho el ser humano, hubiera hecho un robot, ¿sí? Él no te hubiera dado libre albedrío, hubiera hecho un robot que cada vez que lo toca un botón, Él se levanta y seguro que se lo iba a adorar y lo iba a buscar, pero te dio libre albedrío para que tú te comunicaras con Él y estés pegado con Él. Para terminar, pues Dios está llamando al hombre para comunicarse. Está llamándonos a cada uno de nosotros para que la comunicación entre Él y nosotros sea ya fluida, porque ya Él puso el puente. Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es el canal por el cual, mediante el cual nosotros podemos comunicarnos con Dios. Gracias, señores. Hasta aquí este mensaje, ¿no? Espero que sea de beneficios para todos nosotros, ¿no? Oremos para terminar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que esta palabra quede en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos meditar en ella, Padre, para tener una mejor relación y comunicación contigo, Dios. Dios, te damos gracias por esta palabra que tú pones en nuestra vida y que nos recuerda, Padre, que la comunicación contigo ya no está rota, ha sido subsanada y que podemos utilizarla para poder comunicarnos directamente contigo a través de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, Padre, te pedimos que tú nos bendigas, nos protejas y nos sigas dando, Señor, tanto el querer como el hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Queremos conocerte y orar por ti. Mantente conectado a nuestra iglesia online a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube. Puedes contactarnos también al teléfono 6676-3556. Puedes depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que aparece en pantalla. Te invitamos a llenar con tus datos el formulario que se encuentra en la descripción de este video para encontrar el mejor grupo pequeño para ti. También puedes compartirnos tus peticiones de oración y si es la primera vez que ves uno de nuestros mensajes, dale clic al video del link para saber cómo llevar una vida con Jesús. Visita nuestro canal para más contenido de prédicas cristianas y mensajes